cuando una niña de 6 años escuchó, sin querer, una llamada telefónica sospechosa de su padre, un hombre adinerado y siempre rodeado de secretos, se atrevió a preguntarle con su vocecita sincera si lo que estaba haciendo era algo malo. Él, como era habitual, esquivó el tema con una sonrisa ambigua y, en un intento de distraerla, le prometió un regalo, una excursión inolvidable. Para ello, contrató a un hombre extraño, de presencia inquietante, que sería su supuesto guía en las montañas. Lo que la pequeña no podía imaginar era que su amado padre había dado una orden escalofriante, que la ataran con gruesas cuerdas a una saliente escarpada y peligrosa, allá en lo alto, entre rocas y viento cortante. Así, Elena quedó sola, con las mejillas laceradas por el frío implacable, llorando de forma desgarradora mientras el eco de su llanto se perdía en el abismo. Abandonada a su suerte para que pareciera un accidente, gritó con todas sus fuerzas, esperando un milagro. Y ese milagro llegó, pero no de manos humanas. Nadie esperaba que un majestuoso caballo blanco, de mirada sabia y corazón indomable, escuchara sus llamados de auxilio. Lo que aquel noble animal hizo después desafía toda lógica y rompe los límites de lo que creías posible. Antes de continuar, si tú, como nosotros, amas a los animales y crees en el poder de las historias que conmueven el alma, suscríbete al canal ahora para no perderte ninguna aventura inolvidable. Gracias. Volvamos a nuestra historia. El viento helado de la mañana traía consigo el aroma penetrante de los oyameles, esas flores silvestres de la Sierra Blanca, cuando Elena abrió los ojos con el corazón palpitando como un tambor inquieto. A sus apenas 7 años, ya había aprendido a identificar las señales que precedían a los días especiales. Su padre se levantaba antes del amanecer, silbaba melodías que ella no reconocía mientras preparaba el café, y sus ojos brillaban con una luz extraña, una mezcla de emoción y algo más, algo que no sabía nombrar. Mi pequeña exploradora, dijo él al entrar en su habitación con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Hoy tengo algo muy especial para ti. Elena saltó de la cama, con sus rizos castaños revoloteando a su alrededor y las mejillas encendidas por la emoción. Desde que tenía memoria soñaba con expediciones entre cumbres, con escalar peñascos desafiantes y recorrer senderos ocultos donde solo los más valientes se atrevían a ir. Sus libros favoritos estaban llenos de historias de aventureros legendarios y ella se imaginaba descubriendo cavernas mágicas o rescatando criaturas heridas en lo alto de las montañas. ¿Es una aventura de verdad, papi?, preguntó, con los ojos azules llenos de ilusión. Ricardo Ochoa la miró con una expresión que oscilaba entre el amor y la culpa. Por un instante, una sombra fugaz de remordimiento nubló su rostro, pero desapareció con rapidez, como un relámpago que se disuelve en la tormenta. Era un hombre endurecido por los negocios, hábil en tomar decisiones frías y calculadas, y para él, dudar era sinónimo de debilidad. A sus 42 años había levantado un imperio inmobiliario cimentado en su ambición feroz y, cuando era necesario, en prácticas que prefería no detallar ni ante sí mismo. Mejor que eso, respondió arrodillándose para quedar a su altura. He contratado a un instructor profesional de alpinismo. Irás a la Sierra Blanca. ¿Recuerdas ese lugar del que siempre hablas? Por fin podrás verlo con tus propios ojos. Elena aplaudió entusiasmada. Durante meses había suplicado visitar aquellas montañas majestuosas que se erguían como gigantes dormidos en el horizonte. La gente del pueblo hablaba de caballos salvajes que galopaban libres por sus laderas, de águilas imperiales que anidaban en los riscos más altos, y de manantiales secretos cuyas aguas brotaban entre las rocas como si fueran lágrimas de la tierra. Pero hay una condición, añadió Ricardo con voz suave, posando las manos sobre los frágiles hombros de la niña. Esto será un secreto entre nosotros, ¿sí? No se lo digas a nadie. Ni a la abuela Carmen. Es una sorpresa que quiero que sea solo nuestra. Elena asintió feliz. Estaba acostumbrada a los secretos mágicos de su padre, esos juegos en los que no se debía contar nada hasta que la sorpresa se revelara. Para ella, esas condiciones formaban parte del encanto. Lo que no sabía era que, detrás de aquella sonrisa y aquellas palabras dulces, se ocultaban intenciones sombrías. Mientras compartían el desayuno, Ricardo no podía apartar los ojos de su hija. Observaba sus gestos con una intensidad casi dolorosa. 3 semanas atrás, ella había entrado sin anunciarse a su despacho buscando un lápiz, justo en el instante en que él realizaba una transferencia bancaria turbia a un funcionario corrupto del ayuntamiento. Dinero a cambio de permisos ilegales para un proyecto en una zona protegida. Con su sinceridad desarmante, Elena le había preguntado con inocencia. Papi,
¿Por qué le estás dando dinero a ese señor del ayuntamiento? La maestra dijo en la escuela que eso está mal. Esa pregunta, lanzada con la pureza de un corazón limpio, se le había quedado clavada en el alma. Conocía a su hija, sabía que no mentía, que no callaba lo que creía injusto. Y ahora, con la amenaza de investigaciones federales estrechando el cerco sobre sus negocios, sabía que no podía permitirse un error. Ni siquiera uno tan pequeño y honesto como ella. El instructor llegará a las 9, dijo, mirando su reloj suizo con fingida tranquilidad. Ponte tu ropa de aventura más bonita. Quiero que estés radiante para tu día especial. Elena corrió a cambiarse sin notar el temblor apenas perceptible en la voz de su padre ni la forma en que él evitaba mirarla a los ojos cada vez que sonreía. Puntualmente, a las 9, una camioneta negra se detuvo frente a la mansión de los Ochoa. Elena corrió a la ventana, pegando la carita al cristal, ansiosa por ver al famoso instructor. Un hombre alto, robusto, descendió del vehículo. Vestía como un profesional del alpinismo, con equipo costoso y apariencia competente, pero había algo en sus movimientos, en su manera de mirar alrededor, que no encajaba del todo. Debe ser Marcos, murmuró Ricardo, con una tensión que vibraba bajo la superficie de sus palabras. Ve por tu mochila, querida. El hombre que se acercó a la puerta tendría unos 35 años. Llevaba el cabello muy corto, barba descuidada y una expresión pétrea. Sus ojos, pequeños y opacos como piedras sumergidas, no mostraban ni la más mínima calidez. Más que un guía, parecía un cazador. Señor Ochoa, dijo con voz ronca, estrechando la mano de Ricardo con rapidez. Soy Julio Sánchez. He venido a buscar a la niña para nuestra expedición. Elena notó de inmediato que el nombre del hombre no coincidía con el que su padre había mencionado momentos antes. Abrió la boca para preguntar, pero Ricardo se adelantó, con una rapidez inusual, interrumpiendo cualquier duda con un tono alegre forzado. Elena, él es tu instructor, dijo, dibujando una sonrisa tensa en su rostro. Te llevará a vivir la aventura más extraordinaria de tu vida. Julio miró a la niña sin pestañear, y en su mirada no había rastro alguno de ternura ni la chispa de entusiasmo que ella imaginaba ver en los ojos de un apasionado guía de montaña. En vez de eso, sus pupilas eran frías, distantes, calculadoras, como si la estuviera midiendo, no como a una persona, sino como a un paquete incómodo que debía entregar. Hola, pequeña, dijo con una sonrisa fingida, tiesa, que no alcanzó a iluminar su mirada. ¿Lista para nuestra aventura? El tono de su voz provocó un estremecimiento en Elena, una inquietud que no supo nombrar. En sus escasos años de vida, había aprendido a distinguir, con una intuición pura, quién hablaba con cariño verdadero y quién solo fingía interés. La voz de Julio carecía de esa calidez. Aún así, atribuyó su incomodidad a los nervios propios de quien está a punto de vivir su primera expedición. ¿A dónde exactamente vamos?, preguntó, dirigiéndose tanto a su padre como al hombre extraño. A la Sierra Blanca, respondió Julio con rapidez, como si quisiera evitar que Ricardo respondiera primero. Conozco un lugar especial allí, perfecto para quienes se inician en el alpinismo. Ricardo, que había estado observando la escena con creciente tensión, sintió como un nudo le oprimía el estómago. En las últimas semanas había intentado convencerse de que lo que estaba haciendo era lo único posible. Sus abogados no dejaban de advertirle, las investigaciones federales se cerraban sobre su imperio como garras, y cualquier testimonio, incluso el de una niña inocente, podía convertirse en la grieta que derrumbara todo lo construido con tanto esfuerzo. Se inclinó hacia Elena y le susurró al oído, con voz ronca. Recuerda lo que hablamos, es nuestro secreto, ¿sí? La abrazó con fuerza. Tanto, que por un instante ella sintió que no quería soltarla nunca más. Claro, papi, respondió la niña, aún sin comprender del todo por qué debía guardar silencio sobre una simple excursión. Julio tomó la mochila de Elena y la subió a la camioneta con movimientos ágiles, pero con la precaución de quien actúa bajo la mirada de alguien invisible. Sus ojos escudriñaron el vecindario, asegurándose de que ningún vecino estuviera mirando desde detrás de una cortina. Él era un hombre que vivía al margen de la ley, aceptando encargos que incluso los criminales más experimentados rechazaban por su riesgo o su crueldad. Jamás hacía preguntas sobre motivos. Su único interés era cumplir, cobrar y desaparecer. Durante el trayecto, Elena, con la curiosidad brillante de sus 7 años, intentó entablar conversación.
Habló sobre cuerdas, técnicas, historias de montañistas valientes. Pero las respuestas que recibía eran secas, imprecisas, como leídas de un folleto barato. ¿A cuántos niños les has enseñado a escalar? Preguntó con entusiasmo sincero. A algunos, respondió él sin levantar la vista del camino. ¿Y cuál fue tu aventura favorita? ¿La más emocionante? Todas tienen su emoción, dijo, esquivo, como quien quiere cerrar la conversación. Elena notó algo extraño. No era solo que sus respuestas fueran cortas. Era como si todo él estuviera desconectado, como si llevara una máscara. Pero decidió pensar que quizá los instructores serios eran así, reservados, concentrados. La camioneta se adentraba por caminos cada vez más estrechos, alejándose del bullicio de la ciudad. A cada kilómetro, el paisaje se volvía más agreste, más puro. Los árboles, altos y densos, reemplazaban las estructuras humanas, y el aire se volvía más limpio, más frío. Julio revisaba el GPS en su celular con frecuencia. Había estudiado la zona durante días, eligiendo con precisión quirúrgica el punto exacto, un saliente rocoso apartado, sin senderos marcados, sin transeúntes. Donde los gritos se perderían con facilidad en los susurros del viento. El camino de tierra ascendía serpenteando como una herida abierta en medio de la vegetación, y Elena, con la cara pegada al cristal de la ventanilla, no dejaba de maravillarse. La Sierra Blanca se alzaba frente a ella como una fortaleza de piedra y misterio. Las cumbres nevadas brillaban con la luz del sol, y el murmullo lejano de los arroyos entre las rocas le llenaba el pecho de asombro. Es aún más bonito de lo que imaginaba, susurró, con la frente apoyada contra el vidrio frío. Julio gruñó algo inaudible. Sus dedos tamborileaban contra el volante, y su mandíbula se tensaba como si estuviera conteniendo una emoción que no podía nombrar. Había hecho cosas horribles antes, pero nunca con una niña tan pequeña. La voz limpia de Elena y su mirada brillante de ilusión le atravesaban el blindaje emocional que había construido durante años. 40 minutos después, la camioneta se detuvo en un claro rodeado por altos oyameles. El lugar estaba completamente aislado. No había señal en el celular, ni rastro humano en kilómetros a la redonda. Era justo lo que Ricardo había pedido, un sitio donde nadie viera, oyera, ni sospechara. Llegamos, anunció Julio al apagar el motor. Elena saltó del vehículo como un resorte, llenando sus pulmones con el aire frío y limpio. Miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos, sintiendo que estaba entrando en uno de los cuentos que leía por las noches. Todo era tan silencioso que el viento en las ramas y el canto lejano de un pájaro parecían parte de un hechizo. ¿Dónde están los senderos de escalada?, preguntó, buscando algún letrero, alguna cuerda ya instalada. Hoy vamos a crear nuestro propio camino, respondió Julio, sacando equipo de la parte trasera. Había traído cuerdas gruesas, mosquetones, arneses y cascos. Todo auténtico, todo real. Una puesta en escena perfecta. Ricardo había sido meticuloso en cada detalle para asegurarse de que, si alguien llegaba a investigar, todo pareciera un accidente trágico durante una excursión deportiva. Sin más palabras, comenzaron a internarse por un sendero apenas visible entre los árboles. Elena avanzaba con paso ligero, sin imaginar que cada paso la llevaba más cerca del abismo. Elena seguía a Julio con paso animado, deteniéndose con frecuencia para observar flores silvestres de colores delicados o pequeños animales que cruzaban furtivos entre los matorrales. Su conexión con la naturaleza era profunda y espontánea, como si el bosque hablara un idioma que ella comprendía de forma instintiva. Mira, susurró de pronto, señalando una ardilla que los observaba con curiosidad desde una rama cercana. ¿No nos tiene miedo? Julio apenas giró el rostro. Su mirada apenas se detuvo un segundo en el animal antes de volver a fijarse en el sendero frente a ellos. Su única preocupación era llegar, cumplir el encargo, desaparecer. Con cada paso, se hacía más evidente que su conocimiento sobre montañismo era superficial y torpe. Elena, con su infinita curiosidad infantil, le lanzaba preguntas sobre tipos de roca, técnicas de anclaje, métodos de seguridad. Las respuestas que recibía eran vagas, carentes de precisión. Cualquier adulto mínimamente informado, y sin duda cualquier niña mayor o más experimentada, habría notado las incongruencias. Después de unos 30 minutos de caminata, el entorno comenzó a cambiar. Los árboles, antes densos y altos, se dispersaban ahora, cediendo paso a un terreno más rocoso y áspero. Ante ellos,
El suelo se abría de pronto en un dramático acantilado que ofrecía una vista sobrecogedora del valle que se extendía abajo como un tapiz de verde infinito. Era un lugar de belleza cruda y salvaje, donde la magnificencia de la naturaleza se mezclaba con un peligro latente. Bastaba un paso en falso para desaparecer entre las sombras del abismo. Aquí es donde vamos a practicar, dijo Julio, y su voz sonó extrañamente desentonada en el aire enrarecido de la altura. Elena se aproximó al borde con cautela, instintivamente consciente del riesgo. Desde allí, las copas de los árboles parecían pequeñas y distantes, como diminutos brócolis en un plato. El viento soplaba con fuerza, impregnado del aroma penetrante de los oyameles y la humedad de la tierra profunda. Parece muy alto para una primera lección, comentó con una voz que, por primera vez, traía una nota de duda. Confía en mí, replicó Julio mientras comenzaba a desenrollar las cuerdas. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Mientras él manipulaba el equipo, Elena se alejó unos metros para explorar los alrededores. El terreno era escarpado, salpicado de huellas animales. Algunas eran pequeñas, probablemente de venado, pero otras eran grandes y desconocidas. Se agachó junto a una depresión en la roca donde un charco de agua de lluvia formaba un espejo natural. Al inclinarse, vio su reflejo nítido en la superficie cristalina, con los ojos llenos de una mezcla de asombro y creciente inquietud. «Ven aquí», llamó Julio de pronto. Su voz ahora llevaba una urgencia que antes no estaba allí. «Vamos a empezar». Elena se acercó despacio, pero una sensación extraña comenzó a enroscarse en su estómago como una serpiente silenciosa. Había algo en la postura de Julio, en la forma en que evitaba mirarla directamente, en el temblor casi imperceptible de sus manos mientras preparaba las cuerdas. Todo encajaba en una inquietud creciente que no lograba traducir en palabras. «Primero vamos a equiparte adecuadamente», dijo él, tratando de sonar casual mientras sostenía un arnés. Elena lo miró con creciente incomodidad. Había leído muchos libros sobre alpinismo y aventuras en la montaña. Aunque no tenía experiencia práctica, reconocía ciertos protocolos básicos de seguridad, rutinas que cualquier instructor confiable seguiría sin excepción. Julio, en cambio, no había explicado nada, no había revisado el equipo delante de ella y lo más alarmante, no había mostrado ni una chispa de preocupación auténtica por su seguridad. ¿No deberíamos empezar por algo más bajo?, preguntó, mirando con aprensión el precipicio que se extendía apenas a unos metros. Los libros no sustituyen la experiencia real, replicó Julio con brusquedad, acercándose con el arnés. Confía en tu instructor. Hubo algo en su forma de moverse que hizo que a Elena se le helara la sangre. Era el tipo de desplazamiento que uno asociaría más con un depredador que con un guía. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, dio un paso atrás, creando un espacio de seguridad entre ambos. Tal vez debería llamar a papá primero, dijo con un hilo de voz, intentando ganar tiempo, buscando comprender el torbellino de señales que su cuerpo le enviaba. No hay señal aquí, contestó Julio al instante, impidiéndole llegar a la mochila donde estaba su teléfono de emergencia. Y tu padre me dio instrucciones claras, nada de distracciones tecnológicas durante la experiencia. Esa respuesta le sonó ensayada. Como si hubiera estado esperando exactamente esa pregunta. Como si ya supiera qué debía decir para mantenerla bajo control. El patrón de su comportamiento, las frases prearmadas, su falta de conocimiento técnico, la evasión del contacto visual, se convirtió, de golpe, en una imagen alarmante en la mente perspicaz de Elena. ¿De verdad eres instructor de alpinismo?, preguntó con una valentía inesperada, empujada por el instinto de supervivencia que despertaba en su interior. Julio se sobresaltó. Por un instante, la máscara se resquebrajó. En su rostro apareció una sombra, una expresión que no debía haber estado allí. Algo oscuro y amenazante. Se recompuso con rapidez, pero Elena ya había visto lo que había debajo. Claro que lo soy, respondió, pero su tono carecía ahora de convicción. Ahora deja de hacer preguntas y ven. Estamos perdiendo tiempo valioso. El cuerpo entero de Elena le gritaba que huyera. Todas las alarmas que la evolución había codificado en su ser se activaban al unísono. Y sin embargo, antes de que pudiera actuar, Julio se movió con la velocidad brutal de quien está entrenado para someter. La apariencia amable quedó atrás. Su voz se volvió un gruñido. Se acabó la plática. Lo que siguió fue un borrón de pánico y desesperación.
Julio la sujetó con una fuerza cruel, ignorando sus gritos, su llanto, sus pataleos desesperados. Elena luchó con la fiereza de una criatura acorralada, arañando, golpeando, tratando de liberarse con cada fibra de su pequeño cuerpo. «Papi», gritó con voz desgarrada, que resonó como un eco en las montañas vacías. «Que alguien me ayude». Julio la arrastró hasta el saliente rocoso que había marcado desde el principio, un punto perfecto para simular una caída. Con movimientos mecánicos y fríos, como los de alguien habituado al trabajo sucio, comenzó a atarla a la roca con las cuerdas. «¿Por qué estás haciendo esto?», sollozó Elena, su carita mojada de lágrimas y viento helado. «Yo no hice nada malo». «No es nada personal, chamaca», dijo Julio, tensando los nudos con una precisión escalofriantemente profesional. «Solo es trabajo». La verdad cayó sobre Elena como un rayo en una noche despejada. Su corazón, ya golpeado por el miedo, fue desgarrado por una revelación aún más dolorosa: su propio padre estaba detrás de todo aquello. La persona que debía protegerla con su vida, que debía ser su refugio más seguro, había sido quien puso en marcha aquella pesadilla. Ni siquiera podía terminar el pensamiento. Era tan atroz, tan contranatural, que su mente infantil se negaba a aceptarlo del todo. «¿Mi papá sabe lo que estás haciendo?», preguntó con una voz temblorosa, apenas un susurro que luchaba por salir entre sus labios. Julio se detuvo un instante. La miró, y por un fugaz momento, algo parecido al remordimiento nubló su mirada. Pero fue eso, apenas un destello que se extinguió al instante, reemplazado por la implacable determinación del asesino a sueldo que debía completar el encargo. «Tu padre te quiere», mintió sin convicción. Esto solo será un desafortunado accidente». Las cuerdas estaban ya bien firmes alrededor del cuerpo de Elena, cuidadosamente atadas para que, desde lejos, pareciera que había sufrido una caída accidental durante un intento de escalada. Pero la forma en que estaban sujetas impedía por completo cualquier posibilidad de liberarse sin ayuda. Julio se alejó unos pasos, examinando su obra con ojos fríos, como si se tratara de un simple encargo más. «Por favor, no me dejes aquí», suplicó ella, sus palabras arrastradas por el viento que silbaba entre las montañas como cuchillas invisibles. «Te juro que no le contaré a nadie. Por favor». Julio evitó mirarla. Mientras recogía el equipo sobrante, su rostro se mantenía tenso. Había hecho cosas terribles antes, pero nunca a una niña tan pequeña, tan inocente. Intentaba concentrarse en el dinero sucio y abundante que Ricardo le había prometido, pero cada sollozo desesperado de Elena atravesaba su coraza de aparente indiferencia como si fueran cuchillas en carne viva. «Alguien te encontrará», dijo, más para convencerse a sí mismo que a ella. «Eventualmente». Pero ambos sabían que era una mentira cruel. Aquella parte de la Sierra Blanca era deliberadamente remota, elegida por su aislamiento extremo. Julio había estudiado los mapas, los patrones de paso, la afluencia casi nula de caminantes en esa temporada. Sabía que nadie oiría sus gritos. Podía gritar hasta que su voz se quebrara, pero el eco sería su única respuesta. «¿De verdad mi papá te mandó a hacer esto?», insistió Elena, su vocecita aún temblando, aún luchando por entender lo que no tenía sentido. La pregunta flotó en el aire como una plegaria rota. Julio se detuvo, sus manos titubeando mientras enrollaba una cuerda. A lo largo de su carrera, había conocido a muchos hombres crueles, codiciosos, vengativos, pero ninguno que hubiera ordenado la muerte de su propio hijo. «Tu padre tiene sus razones», dijo al fin, pero ni siquiera él creyó en sus palabras. Elena tiró de las cuerdas con delicadeza, evaluando su firmeza. Julio había hecho un trabajo impecable, estaban bien ajustadas, pero sin causar dolor inmediato. Era una trampa pensada para que la muerte llegara lentamente, de sed, de frío, de desesperación. Tal vez sobreviviría algunas horas. Tal vez un día entero. «¿Tienes hijos?», preguntó de pronto, su voz impregnada de una madurez imposible para una niña de 7 años. La pregunta fue como un golpe seco en el estómago. Julio sintió que el aire se le escapaba. Tenía una hija. Apenas 3 años mayor que Elena. Y aunque había intentado no pensar en ella durante todo el trayecto, el parecido era innegable. El cabello castaño, los ojos grandes y curiosos, la manera directa de hablar que desarmaba a cualquiera. «Eso no importa», murmuró,
cerrando su mochila con manos tensas. «Si importa», insistió Elena, con una fuerza renovada en su voz, una chispa que no podía ser apagada. «Si tienes una hija, imagina cómo se sentiría si alguien le hiciera esto. Imagínate tú. ¿Qué sentirías tú?» Julio se congeló. Sus hombros se tensaron como si un rayo lo hubiera alcanzado. Durante años, había mantenido su vida personal separada de su trabajo, construyendo muros mentales que le permitían dormir por las noches. Pero las palabras de Elena comenzaron a derribar esas defensas como olas constantes contra un muro de arena. «Deja de hablar», ordenó. Pero ya no sonaba amenazante. Sonaba perdido. «¿Se llama como yo?», continuó ella, con una lucidez desgarradora. «¿Cómo es? ¿También le gusta la aventura? ¿Le gustan los animales?» «Cállate», gritó Julio, girando hacia ella con los ojos llenos de rabia y lágrimas. Lágrimas auténticas. Y por un instante, un brevísimo instante que contenía todo el peso de la esperanza, Elena creyó que lo haría. Que daría un paso atrás. Que la salvaría. Lo vio llevar una mano hacia las cuerdas, como si fuera a desatarlas. Pero algo más fuerte, más oscuro, lo detuvo. Cerró los ojos con fuerza y se alejó bruscamente. «Lo siento, chamaca», dijo en voz baja, con una tristeza que ya no intentaba ocultar. «Pero necesito este dinero. Mi familia, nosotros lo necesitamos». Elena lo observó con horror mientras se dirigía al sendero por el que habían llegado. Cada paso que daba era un clavo más en su tumba. Gritó su nombre, le suplicó, le prometió todo lo que se le ocurrió, pero él no se volvió. «Vuelve», gritó con una fuerza nacida del puro pánico. «Por favor, no me dejes aquí». Pero el sonido de sus pasos se fue desvaneciendo lentamente entre los árboles, tragado por el susurro constante del viento que acariciaba las piedras con la indiferencia del tiempo. Y entonces, el silencio cayó. Un silencio tan denso, tan absoluto, que dolía. Elena quedó sola. Atada a un saliente rocoso a cientos de metros del suelo. A su alrededor, solo las montañas, el abismo y el cielo infinito como testigos de su desgracia. Permaneció inmóvil por largos minutos, demasiado abrumada por el horror para hacer otra cosa que respirar. Las cuerdas le presionaban la piel a través de la ropa colorida que había elegido con tanto entusiasmo esa mañana, una mañana que ya parecía pertenecer a otra vida. El sol estaba alto, marcando el mediodía. Pero el calor no llegaba hasta ella. Solo el viento, la piedra, y la certeza helada de que estaba completamente sola. Calculó mentalmente que le quedaban, con suerte, unas 6 o 7 horas de luz natural antes de que las sombras de las montañas la envolvieran por completo como un manto oscuro e implacable. La temperatura, ya gélida debido a la altitud, descendería aún más cuando el sol desapareciera tras los afilados picos rocosos. «Piensa, Elena, piensa», se murmuró a sí misma, repitiendo las palabras que tantas veces le había oído a su abuela Carmen cuando enfrentaba los problemas más difíciles en la escuela. Era una manera de resistir el pánico, de empujar la mente hacia la lógica cuando todo lo demás temblaba. Comenzó a examinar su situación con una frialdad sorprendente para alguien tan joven. Julio la había atado con cuerdas de alpinismo profesional, con la precisión de alguien que había hecho esto antes. Sus muñecas y tobillos estaban firmemente sujetos, pero con el espacio justo para no cortar la circulación, un detalle inquietante que revelaba experiencia, y una clara intención de mantenerla viva por un tiempo. Las cuerdas estaban aseguradas a salientes rocosos sólidos, capaces de soportar muchas veces su peso, lo que reducía las posibilidades de que se soltara accidentalmente. Moviéndose con extrema cautela, empezó a explorar los límites de su movilidad. Descubrió que podía sentarse, inclinarse parcialmente y, si se apoyaba bien contra la pared, incluso ponerse de pie por breves momentos. No era libertad, pero era mucho más de lo que había esperado. El viento silbaba entre las rocas, trayendo consigo sonidos lejanos, el trino de aves ocultas, el susurro de las hojas y, de vez en cuando, algo que podría haber sido el mugido de ganado. Esos signos de vida, aunque remotos, le devolvieron una chispa de esperanza. Si había animales, quizá también habría personas. Tal vez algún pastor, algún caminante solitario, alguien. «¡Auxilio!», gritó, su voz surcando el aire y rebotando entre las paredes de piedra como un eco fantasmagórico. «Que alguien me ayude, por favor». Esperó
el corazón latiendo como un tambor. Pero solo el silencio respondió, profundo y cruel. Decidió entonces que debía conservar fuerzas, gritar solo a intervalos, cuando tuviera mayor posibilidad de ser oída. Su estómago rugió de hambre. Apenas había desayunado esa mañana, demasiado emocionada por la aventura como para comer con calma. Ahora, ese descuido le parecía un error imperdonable. Con los ojos, comenzó a explorar los alrededores. A unos 2 metros de distancia, una eternidad desde su perspectiva, distinguió unas pequeñas plantas en una grieta de la roca. Parecían tener bayas oscuras. Recordó las expediciones que hacía en el jardín con su abuela, quien le enseñaba a reconocer frutos silvestres. Tal vez eran zarzamoras, comestibles, pero podrían estar a 2 kilómetros en vez de 2 metros. La frustración le invadió como una ola helada. Fue entonces cuando un nuevo sonido rasgó el silencio, un ritmo firme, grave, que aceleró su pulso. Era el sonido inconfundible de cascos golpeando contra la piedra. Giró la cabeza bruscamente, buscando el origen con ojos desorbitados. Y entonces lo vio. Emergiendo de entre los árboles dispersos, como una aparición salida de una leyenda antigua, apareció un caballo. Pero no era cualquier caballo. Era majestuoso, de pelaje blanco como la nieve recién caída, que brillaba con un resplandor casi etéreo bajo la luz solar de la montaña. Se movía con una elegancia serena, segura, como si conociera cada rincón de ese terreno salvaje e irregular. El animal se detuvo a unos 10 metros de distancia, sus orejas orientadas hacia ella con atención, sus grandes ojos oscuros escrutándola con una inteligencia que parecía humana. «Hola, hermoso», susurró Elena con una voz temblorosa pero dulce, luchando por mantener la calma a pesar de la esperanza que estallaba en su pecho como fuegos artificiales. «¿Puedes ayudarme?» El caballo inclinó la cabeza, como si estuviera considerando su petición. Por un momento, Elena temió que fuera una alucinación causada por el estrés. Pero no, el animal dio un paso hacia ella. Luego otro. Se acercó con cautela, sus fosas nasales expandiéndose mientras captaba su olor, evaluando su presencia. Elena se quedó completamente inmóvil, comprendiendo que cualquier movimiento podría ahuyentarlo. Estaba ahora a solo unos metros. Podía ver cada detalle, los músculos tensos bajo el pelaje sedoso, pequeñas cicatrices en sus flancos que hablaban de una vida libre y salvaje, y en sus ojos, una chispa luminosa de comprensión. El caballo avanzó otro paso, y entonces sucedió algo asombroso. Bajó su cabeza y comenzó a olfatear suavemente las cuerdas. «¿Lo entiendes, verdad?», murmuró Elena, con lágrimas deslizándose nuevamente por sus mejillas, aunque esta vez no eran de miedo, sino de una esperanza casi milagrosa. «¿Sabes que necesito ayuda?». Como respondiendo, el caballo emitió un sonido bajo y cálido, casi un suspiro, y comenzó a mordisquear una de las cuerdas con sus grandes dientes. Pero no lo hacía al azar. Había una precisión cuidadosa en sus movimientos, como si comprendiera perfectamente lo que hacía. No tironeaba con fuerza ciega, sino con una delicadeza increíble, evitando cualquier movimiento que pudiera hacerle daño. «No puede ser», murmuró ella, observando con fascinación, como si estuviera presenciando magia real. «¿Cómo sabes qué hacer?». Entonces, el caballo se detuvo un instante, y la miró directamente a los ojos. En esa mirada, Elena sintió algo que la hizo estremecerse. No era solo inteligencia, era algo más profundo. Reconocimiento. Y, de pronto, recuerdos dormidos comenzaron a emerger, como burbujas subiendo desde el fondo de un lago. Su madre le había hablado alguna vez, entre risas y susurros, de un caballo blanco que vivía en la Sierra Blanca. Un ser legendario, un espíritu guardián, un protector de los inocentes. Un animal que aparecía solo cuando alguien verdaderamente puro lo necesitaba. «¿Eres tú, el guardián?», susurró Elena, temblando, pero no de frío. De algo más poderoso. Y por primera vez, sintió que no estaba sola. Existen leyendas antiguas sobre caballos blancos que protegen a los viajeros perdidos en las montañas, le había contado su madre en una de las últimas conversaciones que compartieron antes de desaparecer sin dejar rastro. Dicen que aparecen cuando todo parece perdido, como enviados del propio espíritu de la sierra. «Eres tú, ¿verdad?», susurró Elena con la voz entrecortada por la emoción, los ojos llenos de lágrimas que no sabía si nacían de la esperanza o del miedo. «¿Eres el guardián del que hablaba mi mamá?».
El magnífico animal interrumpió su delicado trabajo con las cuerdas para mirarla fijamente, como si comprendiera cada sílaba, cada latido de su corazón. Relinchó suavemente, pero no fue el relincho habitual, agudo y nervioso, fue un sonido grave, dulce, casi como una melodía antigua, una canción de cuna tejida con viento y memoria. Entonces, con una determinación silenciosa, volvió a inclinar su cabeza y retomó la tarea de desatarla. Sus dientes, grandes y poderosos, trabajaban con una delicadeza impresionante, tirando de las fibras sin romperlas ni hacerle daño. Elena apenas podía creer lo que estaba presenciando. No era un simple acto instintivo, había intención, inteligencia, incluso compasión en cada movimiento del caballo. Tras varios minutos de labor constante, sintió como una de las cuerdas comenzaba a ceder. Con esfuerzo y mucho cuidado, logró mover su brazo izquierdo un poco más libremente. Su corazón latía con fuerza, y en un susurro apenas audible dejó escapar una exclamación de esperanza. «Está funcionando». Pero justo en ese instante, un sonido distante rasgó la quietud de la montaña. El bramido de un motor escalando por el sendero, tosco y violento, quebró el frágil hechizo. Tanto Elena como el caballo se quedaron completamente inmóviles. El sonido se hacía cada vez más fuerte, más próximo. Una camioneta, probablemente con tracción en las 4 ruedas, se abría paso entre los riscos. Elena sintió como el miedo volvía a invadirla. ¿Sería ayuda, o era Julio, regresando para terminar lo que había comenzado? El caballo también reaccionó. Sus orejas se alzaron alerta, girando hacia la fuente del sonido. Sus músculos se tensaron, pero en lugar de huir, avanzó unos pasos y se colocó frente a Elena, entre ella y el camino. Era un escudo viviente, firme, protector. El motor se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue más pesado que el rugido anterior. Luego, las voces. Masculinas, varias, hablando entre sí en tonos que Elena no alcanzaba a descifrar completamente. El caballo retrocedió unos metros, visiblemente inquieto, pero no se alejó demasiado. Se mantuvo cerca, atento, vigilante. Parecía debatirse entre el deseo de protegerla y la necesidad de evitar un enfrentamiento innecesario. «Si tienes que irte, lo entiendo», le susurró Elena, sintiendo que el vínculo con aquel ser se volvía cada vez más profundo. «Pero si puedes, por favor, vuelve». El caballo la miró por última vez antes de escabullirse ágilmente detrás de una formación rocosa. No desapareció por completo. Permaneció allí, oculto pero presente, como una promesa latente. Las voces se acercaban. Elena se preparó para lo peor, con el corazón en un puño. No sabía si estaba a punto de ser rescatada o si se adentraba en una nueva fase de su pesadilla. Pero al menos ya no estaba sola en ese abismo salvaje. «Niña. ¿Dónde estás?». La voz que resonó por las montañas era ronca, pero cargada de preocupación auténtica. No era Julio. Era más vieja, más cálida, con el inconfundible acento de los montañeses que habían vivido toda su vida en esas tierras indómitas. «Aquí», gritó Elena, con toda la fuerza que le quedaba. «Estoy aquí, en el peñasco». Ruidos de pasos acelerados, jadeos, y el golpeteo de botas contra la piedra suelta. 2 siluetas se acercaban entre la maleza, sus voces urgentes se confundían con el eco. Finalmente, una figura mayor emergió al borde del risco. Era un hombre de cabello canoso, rostro curtido por el sol y el viento, ojos vivaces y gesto endurecido por los años, pero con una calidez genuina brillando detrás de sus arrugas. «Dios bendito», murmuró con incredulidad. «¿Qué demonios ha pasado aquí?». A su lado, un hombre más joven, quizá su hijo, la miraba con el ceño fruncido, incapaz de procesar lo que veía en sus ojos. «¿Quién te hizo esto, niña?». «Un hombre, malo», logró responder Elena, la voz entrecortada por el alivio y la conmoción. «Dijo que era instructor de alpinismo, pero mintió. Me ató aquí, y se fue». Los 2 hombres intercambiaron una mirada sombría. El mayor se presentó como Samuel, un hombre que conocía esas montañas como la palma de su mano. Había nacido y envejecido entre aquellas cumbres, conocía cada sendero, cada grieta, cada criatura. Pero nunca, en todos sus años, había visto algo tan cruel. «Tranquila, niña», dijo con voz pausada, casi paternal. «Soy Samuel, y este es mi hijo Miguel. Vinimos a buscar a Blanco, nuestro caballo».
Se perdió ayer. Vamos a sacarte de aquí, pero necesitas quedarte bien quietecita mientras preparamos el rescate. ¿Está bien? Elena sintió con vehemencia, mientras lágrimas de alivio rodaban por sus mejillas sucias. El caballo blanco, está aquí, dijo con voz emocionada. Me ayudó. Estaba intentando soltarme cuando ustedes llegaron. Samuel se detuvo en seco y la observó con renovada atención. ¿Blanco intentaba soltarte? ¿Estás segura? Segurísima, afirmó Elena sin dudar. Comprendió que necesitaba ayuda. Comenzó a morder las cuerdas con mucho cuidado, como si supiera exactamente lo que hacía. Es el caballo más inteligente que he visto en mi vida. Miguel, que preparaba con rapidez las cuerdas de descenso, meneó la cabeza con expresión de asombro. Blanco siempre ha sido especial, dijo, casi en un susurro. ¿Recuerdas, papá, cuando encontró a aquel turista perdido y lo trajo de regreso? Claro que lo recuerdo, respondió Samuel, sin dejar de revisar los amarres. Pero esto va más allá. Entonces bajó la voz, como si hablara más para sí mismo que para los demás. Dicen que los antepasados de Blanco descienden de los antiguos caballos de la montaña, los que nuestros abuelos juraban que protegían a los viajeros solitarios. Quizás, después de todo, las leyendas eran ciertas. Y mientras los hombres trabajaban para rescatarla, Elena cerró los ojos por un instante, dejando que la brisa de la montaña le acariciara el rostro. Por primera vez desde su pesadilla, sintió que la esperanza no era solo un eco lejano, sino una presencia real, blanca y brillante, acechando entre las rocas, lista para volver cuando más la necesitara. Jamás dudé de aquellas antiguas historias, dijo Elena con voz suave, mientras observaba cómo los hombres trabajaban meticulosamente para preparar un sistema de rescate seguro. Y menos ahora, después de todo lo que vi con mis propios ojos. Mientras los cabos eran asegurados y las poleas chirriaban con el viento de la montaña, Elena comenzó a relatar su experiencia, palabra por palabra, sin omitir detalle alguno. Habló de su padre, de cómo había pasado de ser un protector cariñoso a convertirse en una sombra amenazante. Narró el encuentro con Julio, su frialdad aterradora disfrazada de simpatía, y las largas y angustiosas horas atada en aquel saliente rocoso, esperando entre el miedo y la desesperanza, hasta la llegada de Blanco. ¿Tu propio padre planeó esto?, preguntó Miguel, su voz impregnada de incredulidad y rabia contenida. ¿Qué clase de bestia hace algo así a su propia hija? Del tipo que tiene secretos oscuros que ya no puede ocultar, respondió Samuel con tono grave, sus ojos oscurecidos por la indignación. Miguel, apenas saquemos a la niña de ahí, vas directo al pueblo. Hay que alertar a las autoridades cuanto antes. Esto no puede quedar impune. Fue en ese preciso instante cuando Blanco emergió de su escondite entre las rocas. El majestuoso caballo apareció con andar sereno, como si supiera que su labor no había terminado del todo. Se acercó al grupo con una dignidad antigua, la misma que evocaban las leyendas contadas al calor de las chimeneas. Ahí estás, viejo amigo, dijo Samuel con una sonrisa que mezclaba alivio y admiración. Sabía que si desapareciste, era por una buena razón. Blanco avanzó hasta Elena y, con ternura infinita, presionó su hocico contra el rostro de la niña, como si quisiera asegurarse de que estaba bien. El gesto fue tan humano, tan rebosante de empatía, que ambos hombres enmudecieron, sobrecogidos por la escena. Jamás había visto algo igual, susurró Miguel. Es como si comprendiera todo. Lo comprende, dijo Elena con total seguridad. Nos entendemos sin palabras. Samuel, tras asegurarse de que todo estaba listo, comenzó a descender con destreza hasta donde se encontraba Elena. Sus manos, firmes por los años de trabajo en la montaña, pero extrañamente delicadas, desataron los nudos con cuidado, como quien libera a un pájaro herido de una trampa. Cuando las últimas cuerdas cayeron al suelo, Elena sintió como si hubiera vuelto a nacer. La sangre corrió de nuevo por sus extremidades entumecidas y, aunque sus músculos dolían y sus piernas temblaban, la sensación de libertad era embriagadora. Samuel la sujetó con fuerza mientras Miguel comenzaba a izarlos con ayuda de la cuerda. Con calma, pequeña, le murmuró Samuel cuando ella intentó ponerse de pie demasiado rápido. Estuviste inmóvil mucho tiempo. Tu cuerpo necesita un respiro. Elena sintió con humildad, pero sus ojos solo buscaban a Blanco, quien se acercó en cuanto ella estuvo a salvo. Agachó la cabeza para que ella pudiera acariciarlo con sus dedos temblorosos.
El contacto entre ellos fue profundo, silencioso, rebosante de gratitud y comprensión mutua. Gracias, susurró Elena, rozando su hocico con la mejilla. Me salvaste la vida. Blanco respondió con aquel sonido suave y musical, un relincho que parecía más una canción que una llamada, como una nana entonada por un espíritu antiguo. Samuel, testigo de aquel vínculo tan singular, no pudo evitar sentir una punzada de asombro. En 60 años recorriendo esta sierra, le dijo a su hijo, jamás vi a Blanco actuar así con nadie que no fuera de la familia. Siempre ha sido reservado, cauteloso. No somos extraños, interrumpió Elena con la certeza inocente y poderosa de un alma pura. Somos familia ahora. Aquella frase, dicha con una simpleza desarmante, caló hondo en los corazones de Samuel y Miguel. El padre, que había criado a 5 hijos en aquellas montañas, reconocía esa clase de verdad cuando la escuchaba, esa conexión invisible que no necesita explicaciones. Mientras tanto, Miguel ya estaba al teléfono, comunicándose con las autoridades. Elena alcanzó a escuchar fragmentos dispersos: niña abandonada, intento de homicidio, urgente, ambulancia. Palabras que convertían su pesadilla en una denuncia real, en algo que por fin tendría consecuencias. Las autoridades ya vienen en camino, dijo Miguel al colgar. Y les pasé la descripción de ese tal Julio. Irán tras él. Elena sintió un remolino de emociones, alivio, sí, pero también tristeza, confusión, y un pesar más profundo del que una niña de 7 años debería conocer. ¿Y mi papá? Preguntó con voz temblorosa, pequeña. Samuel y Miguel se miraron, pesadamente. En esas montañas, la palabra padre tenía un peso sagrado. La traición que esa niña había vivido resultaba casi imposible de procesar. Eso lo decidirán las autoridades, hija, respondió Samuel con suavidad. Pero de algo puedes estar segura, mientras estemos cerca, nunca más volverás a estar en peligro. Elena se acurrucó contra el lomo cálido de Blanco. Por primera vez en muchas horas, se sintió verdaderamente a salvo. El caballo permanecía erguido, pero tranquilo, como un guardián que había cumplido su misión, aunque no bajaba del todo la guardia. ¿Puedo quedarme con Blanco?, preguntó de pronto, con una súplica apenas disimulada en la voz. Por supuesto que sí, respondió Samuel sin dudar ni un instante. Ustedes dos claramente se pertenecen. Además, tengo la sensación de que, aunque quisiéramos separarlos, Blanco no lo permitiría. Como si entendiera cada palabra, Blanco se acercó aún más a Elena, pegando su cuerpo al de ella con gesto protector, como diciendo, aquí me quedo. Mientras aguardaban la llegada de los rescatistas, Samuel aprovechó para contarle a Elena viejas historias sobre Blanco y sobre la tradición ancestral de los caballos guardianes de la Sierra Blanca. Le habló de cómo sus antepasados creían que esos animales elegidos aparecían solo cuando el alma de un inocente clamaba por ayuda en momentos de gran peligro. Mi abuela solía decir, dijo Samuel con voz reverente, que los caballos blancos podían sentir la pureza del corazón. Que elegían a quien proteger no con los ojos, sino con el alma. Elena escuchaba cada palabra como si fuera una revelación, sabiendo en lo más profundo de su ser que aquella historia no era solo una leyenda, era su verdad, su renacimiento, y su nuevo comienzo junto a Blanco. Por primera vez desde aquella lejana tarde de 1900 en que su madre había desaparecido sin dejar rastro, Elena sentía que por fin pertenecía a algún lugar. No era solo una niña perdida en medio del mundo, sino parte de algo real, una familia verdadera que la valoraba, que la cuidaría y la protegería sin condiciones. Y justo cuando ese pensamiento le brindaba un mínimo consuelo, el ulular distante de las sirenas rompió el silencio de la montaña. Era la confirmación de que la ayuda oficial estaba por llegar. Elena sabía que pronto tendría que enfrentarse a muchas preguntas difíciles, que su historia tendría que ser contada una y otra vez, desmenuzada por distintos funcionarios, médicos y policías. Pero también sabía, con una certeza que no podía explicarse con palabras, que ya no tendría que pasar por ello sola. Blanco estaba allí. Samuel y Miguel estaban con ella. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, tenía la esperanza, no solo el deseo, sino la firme convicción, de que la justicia, al fin, prevalecería. La llegada de las autoridades transformó la serena inmensidad de la sierra en un hervidero de actividad. 2 patrullas de la policía, una ambulancia y un vehículo del cuerpo de bomberos treparon con esfuerzo por el sinuoso y escarpado camino de tierra, sus sirenas retumbando contra las paredes rocosas como un eco urgente.
Desde el regazo cálido y protector de Samuel, Elena observó todo aquel movimiento, mientras Blanco se mantenía a su lado con la inquebrantable postura de un centinela fiel. La primera en acercarse fue la doctora Marina Suárez, una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un moño práctico y unos ojos dulces que, al instante, transmitieron tranquilidad. Su experiencia con niños traumatizados se reflejaba en cada gesto, en la forma mesurada y serena en que se aproximó, asegurándose de que Elena pudiera seguir tocando a Blanco durante todo el examen médico, sin romper ese lazo de seguridad emocional. «Fuiste increíblemente valiente», dijo la doctora con ternura, mientras revisaba sus signos vitales con manos firmes pero amables. «Algunas heridas superficiales causadas por las cuerdas, algo de deshidratación, pero físicamente vas a estar bien». «Muy bien, pequeña». Mientras tanto, aguardando en silencio respetuoso, el comandante Carlos Ferrer, un hombre alto, de gesto serio y voz grave, observaba a Elena con una mezcla de firmeza y compasión. A sus casi 50 años, había dedicado toda su vida a servir y proteger, y los crímenes contra menores encendían en él una indignación profunda. «Elena», dijo finalmente, arrodillándose frente a ella para mirarla a los ojos. «Sé que es muy difícil, pero necesito que me cuentes todo lo que recuerdas. Cada detalle, por pequeño que parezca, puede ayudarnos a encontrar al hombre que te hizo esto y asegurarnos de que no vuelva a dañar a nadie más». Arropada por la cercanía serena de Blanco, que mantenía su cuerpo tibio contra el de ella como un escudo viviente, Elena comenzó a hablar. Su voz, aunque temblorosa al principio, se volvió clara y firme, narrando con sorprendente precisión todo lo que había vivido. Describió a Julio, su aspecto, la ropa que llevaba, la camioneta negra, y sobre todo, la expresión de tristeza en su rostro cuando ella mencionó a su hija. «Tiene una hija», dijo, mirando directamente al comandante. Se notó que le dolía cuando hablé de ella. «Tal vez eso pueda servir para encontrarlo». El comandante tomaba nota con atención, impresionado por la capacidad de observación y madurez de la niña. «¿Y tu padre, Elena, estás segura de que él sabía lo que estaba ocurriendo?» Elena guardó silencio unos segundos. Una batalla interna se libraba en su corazón, donde la lealtad filial luchaba contra la cruel certeza. Blanco, como si comprendiera su dilema, tocó su mano con el hocico, brindándole un silencioso empujón de valor. «Él lo sabía», dijo finalmente, su voz quebrándose apenas. «Me dijo que era un secreto especial, que no podía contárselo a nadie. Y cuando encontré unos papeles en su despacho, cosas sobre dinero que estaba dando a gente del ayuntamiento, se puso muy nervioso». El comandante frunció el ceño, alerta. «¿Qué tipo de papeles, Elena? ¿Recuerdas algo específico?» Ella cerró los ojos con fuerza, luchando por revivir el recuerdo exacto. Había nombres, números grandes, y algo sobre áreas de preservación y una aprobación especial. «Mi papá transfería dinero a la cuenta de un hombre del ayuntamiento». «Soborno», murmuró el comandante con gravedad, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar. Samuel, que hasta entonces se había mantenido al margen, dio un paso adelante con el rostro endurecido por la indignación. «Comandante, esta niña necesita protección inmediata. Si su padre es capaz de algo así, no podemos predecir hasta dónde llegará para cubrir sus pasos». «Ya lo he considerado», respondió Ferrer. «Elena quedará bajo protección policial hasta que todo esto se aclare». «Y Blanco se queda conmigo», interrumpió ella de pronto, con una determinación tan inesperada como firme. «Él me salvó la vida. Somos familia ahora». El comandante miró a Samuel en busca de una opinión, y el viejo ranchero no vaciló. «Puede quedarse con nosotros el tiempo que haga falta», dijo con serenidad. «Tenemos terreno de sobra y Blanco conoce cada rincón de estas tierras. Estará segura». En ese momento, uno de los agentes se acercó con el rostro tenso y la voz urgente. «Comandante, acabamos de recibir una llamada. Ricardo Ochoa está en la comandancia. Dice que su hija desapareció durante una excursión de alpinismo. Parece muy preocupado y exige que se movilicen equipos de búsqueda». El estómago de Elena se encogió con repulsión. La idea de su padre fingiendo angustia, interpretando preocupación ante los oficiales, le parecía más hiriente incluso que el abandono original. «Qué buen actor», comentó el comandante con frialdad. «Díganle que aguarde. Tengo varias preguntas muy interesantes que hacerle cuando regresemos». «Va a intentar negarlo todo», dijo Elena con una sabiduría triste, impropia para su edad.
Mi papá sabe cómo convencer a la gente. Es muy bueno en eso. Tal vez lo sea, respondió el comandante, con la voz endurecida, pero esta vez tendrá que explicar cómo su hija acabó atada en un acantilado, en vez de estar en una excursión segura como asegura. Y no descansaremos hasta encontrar a ese tal Julio. Hombres como él siempre dejan huellas. Blanco, como si intuyera que la conversación había llegado a una parte más oscura, se acercó aún más a Elena. Su cuerpo era una muralla viva, una promesa silenciosa de que ya no estaba sola en el mundo. La propiedad de Samuel se extendía en un mar de pastizales verdes y ondulados que se fundían suavemente con la naturaleza salvaje de la Sierra Blanca. Allí, entre árboles centenarios, corrientes limpias y cielos abiertos, Elena pasó los siguientes 3 días, reconectando con la vida, con la tierra y consigo misma. Y cada amanecer traía consigo una sensación renovada de seguridad, de pertenencia verdadera, como si el mundo comenzara a reconstruirse lentamente para Elena. Blanco rara vez se alejaba más de unos pocos metros de ella, estableciendo un lazo silencioso pero poderoso de protección que conmovía profundamente a todos en la familia de Samuel. Nunca había visto algo semejante, comentó Rosa, la esposa de Samuel, mientras observaba desde la galería cómo Elena y Blanco pastoreaban juntos las ovejas en una luminosa mañana de sol. Es como si compartieran el mismo espíritu. La niña se había adaptado a la vida rural con una facilidad sorprendente. Participaba con entusiasmo en las tareas cotidianas, alimentaba a los animales, barría los establos y mostraba un don natural para comunicarse con cada criatura viviente de la propiedad. Pero Rosa, con su instinto maternal siempre alerta, percibía las sombras que de vez en cuando cruzaban los ojos de Elena, como nubes pasajeras que traían ecos de lo vivido. «Aún te duele, ¿verdad?», preguntó suavemente Rosa una mañana, mientras compartían el desayuno y notaba a Elena contemplando pensativa la ciudad lejana desde la ventana. Elena asintió con lentitud. «Todavía lo quiero», confesó en voz baja, cargada de una mezcla de culpa y ternura. «Después de todo lo que hizo, aún lo extraño a veces». «¿Está mal?». Rosa se sentó a su lado y la rodeó con un abrazo lleno de comprensión. «El amor de una hija no se apaga como una lámpara, mi cielo. Puedes seguir amando a quien fue tu padre antes de tomar esas decisiones terribles, y al mismo tiempo aceptar que hizo algo imperdonable. Eso no te hace débil, te hace humana». Las palabras de Rosa fueron bálsamo y herida a la vez. Elena había pasado muchas noches en vela, luchando con esa misma contradicción, intentando reconciliar los momentos felices con la cruel verdad que había salido a la luz. Entonces el teléfono sonó, rompiendo la intimidad del momento. Samuel lo atendió y, al colgar, su expresión se había endurecido con gravedad. «Era el comandante Ferrer», dijo sin rodeos. «Encontraron a Julio». El corazón de Elena dio un vuelco. «¿Dónde?», preguntó, con la voz apenas audible. «Intentaba cruzar la frontera con documentos falsos», explicó Samuel. «Pero la descripción que diste fue tan precisa que lo identificaron de inmediato. Y tenías razón sobre la hija. Fue lo que lo delató. Quiso llevársela con él en la fuga». La ironía del destino no pasó desapercibida para Elena. El mismo amor por su hija que había provocado un momento de duda en aquel acantilado, terminó siendo la causa de su caída. Sintió una mezcla agridulce de alivio, justicia y una tristeza difícil de nombrar. «¿Va a contar la verdad sobre papá?». «El comandante dice que ya está colaborando», respondió Samuel. Ver a su hija en peligro parece haberle hecho replantearse muchas cosas. 2 horas después, el comandante Ferrer llegó al rancho. Su rostro mostraba una mezcla de satisfacción profesional y preocupación sincera. Elena lo esperaba en el patio, con Blanco firme a su lado, como siempre. «Julio confesó todo», anunció el comandante sin preámbulos. «Habló del pago que hizo tu padre, de las instrucciones precisas, incluso del lugar escogido. Tenemos suficientes pruebas para acusarlo formalmente por tentativa de homicidio calificado». Elena recibió la noticia en silencio, como si el mundo se detuviera un instante para permitirle asimilarla. Sí, se estaba haciendo justicia, pero eso también significaba aceptar que su padre enfrentaría consecuencias terribles. «¿Y ahora?», preguntó con voz apenas temblorosa. «Ahora necesitamos tu valentía una vez más», dijo Ferrer con amabilidad. «¿Tendrías el coraje de testificar contra tu padre? Tu testimonio es esencial para que reciba el castigo que merece». La pregunta quedó flotando en el aire,
pesada como una tormenta. Elena bajó la vista hacia Blanco, que la miraba con esos ojos serenos y protectores que siempre parecían entenderlo todo. Pensó en los otros niños, en los peligros que aún podrían enfrentar si hombres como su padre no eran detenidos. Si testifico, dijo despacio, con voz cada vez más firme, otros niños estarán más seguros, ¿verdad? Así es, respondió Ferrer con convicción. Tu padre no solo es culpable de corrupción. Ha demostrado ser capaz de una violencia atroz cuando se ve amenazado. No podemos permitir que quede impune. Elena respiró hondo, sintiendo el amor de la nueva familia que la había acogido y la fuerza silenciosa de su inseparable compañero. Entonces testificaré, dijo con resolución. Pero quiero que Blanco esté conmigo cuando lo haga. Por primera vez desde que había llegado, el comandante sonrió. Estoy seguro de que podemos arreglarlo. Ya se han aceptado animales de apoyo emocional en juicios antes, y este caso es extraordinario. Cuando ya se disponía a irse, Elena le lanzó una última pregunta que le ardía en el pecho desde hacía días. ¿Saben algo sobre mi mamá? ¿Lo que realmente le pasó? El comandante vaciló. Cruzó una mirada con Samuel antes de responder. Estamos investigando, dijo con cautela. Las declaraciones de Julio han abierto algunas líneas nuevas. Es posible que tu madre descubriera las actividades ilegales de tu padre antes que tú. Elena sintió lentamente, sintiendo en su interior una mezcla de esperanza y temor. Blanco se acercó aún más, como si percibiera la marea emocional que la sacudía por dentro. El tribunal estaba tan silencioso como una catedral cuando Elena entró por la puerta lateral. Su pequeña mano se aferraba con fuerza a la de Rosa. Blanco caminaba sereno a su lado, su presencia imponente despertando un respeto automático entre todos los presentes. El juez había autorizado expresamente su entrada como apoyo emocional, entendiendo la naturaleza única del caso. Elena vestía un sencillo pero elegante vestido azul que Rosa había elegido con esmero, algo que la hiciera ver digna, sin olvidar que seguía siendo una niña que había sobrevivido a algo inimaginable. Su cabello estaba cuidadosamente peinado, pero sus ojos guardaban una gravedad demasiado grande para sus apenas 7 años. Cuando su mirada se cruzó con la del hombre sentado en la mesa de la defensa, su corazón pareció detenerse por un instante. Ricardo Ochoa se veía envejecido, con el rostro demacrado, las ojeras profundas y una expresión que oscilaba entre el remordimiento y la desesperación. Y aún así, Elena no apartó la vista. Porque esta vez, era ella quien tenía la verdad. Y no estaba sola. Por un instante que pareció eterno, las miradas de Elena y su padre se cruzaron a través del tribunal. Y en esos ojos cansados y envejecidos por la culpa, ella creyó vislumbrar, por un breve destello, al hombre que había amado en otra vida, antes de que todo se derrumbara. Papi, susurró tan bajo que solo Blanco, con sus oídos atentos, pudo escucharlo. El caballo, como si hubiese entendido el significado profundo de ese murmullo, se posicionó con elegancia y firmeza entre la niña y la mesa de la defensa. Su cuerpo imponente se volvió una muralla viva, una barrera silenciosa que ofrecía protección no solo física, sino también emocional. Sus ojos, oscuros e inteligentes, no se apartaban ni por un segundo de Ricardo Ochoa, vigilándolo como si aún evaluara si seguía representando una amenaza. Elena, dijo el fiscal con una voz cálida y reconfortante mientras la niña tomaba asiento en el estrado especialmente adaptado a su altura. Quiero que sepas que estás segura aquí. ¿Ves al caballo a tu lado? Él está aquí para protegerte, al igual que todos los que estamos en esta sala. Elena sintió en silencio, posando su mano temblorosa sobre el lomo de Blanco. El calor que emanaba del animal la tranquilizó. Lo sé, respondió, con una firmeza inesperada en su voz. Blanco siempre me protege. El fiscal comenzó con preguntas simples, estableciendo su identidad y su relación con el acusado. Pero cuando llegaron a los recuerdos de aquel día terrible en las montañas, Elena respiró hondo. Sus ojos brillaron con una mezcla de temor y determinación, y comenzó a narrar lo ocurrido con una claridad que estremeció a todos los presentes. Mi papá me dijo que era una sorpresa especial, empezó, su voz manteniéndose estable. Me dijo que no podía contarle a nadie, que era nuestro secreto. Habló del viaje, del hombre llamado Julio, de la tensión en el aire. Describió la frialdad con la que él la trataba, las respuestas evasivas, la forma en que dejó atrás cualquier fachada de instructor al llegar al acantilado. Su voz solo tembló cuando llegó al punto de revelación, cuando entendió que no había sido un error,
que todo había sido planeado. ¿Por qué crees que tu padre haría algo así, Elena? Preguntó el fiscal con suavidad. Ella dirigió la mirada directamente hacia Ricardo, que en ese momento había bajado la cabeza, cubriéndose el rostro con ambas manos. Porque vi cosas que no debía ver, respondió Elena con una sabiduría desgarradora en su tono. Vi papeles que hablaban de dinero que él daba a gente del ayuntamiento. Y cuando pregunté si eso estaba bien, tuvo miedo. ¿Miedo de qué? Inquirió el fiscal con delicadeza. Miedo de que yo contara la verdad, contestó ella. Siempre me dijo que mentir estaba mal, pero él estaba mintiendo a mucha gente. Y cuando lo descubrí, pensó que sería más fácil hacerme desaparecer. Un murmullo de incredulidad y horror recorrió el tribunal como una ola invisible. El juez golpeó con suavidad el mazo para restaurar el orden, pero el impacto emocional ya estaba hecho. Fue entonces cuando el abogado defensor se puso de pie. Todos sabían que ese sería el momento más duro. Elena también lo sabía. Se preparó para lo que venía, la duda, la manipulación sutil, el intento de retratarla como una niña confundida o influenciable. Elena, comenzó el abogado con voz melosa y afectada. ¿No crees que tal vez pudiste haber malinterpretado las intenciones de tu padre? Quizás él realmente creía que te estaba dando una aventura especial, un momento inolvidable. Elena bajó la vista un instante, buscando fuerzas. Blanco inclinó la cabeza hacia ella, sus orejas atentas, como si le transmitiera aliento silencioso. Entonces, la niña levantó la mirada y la dirigió al abogado con una seguridad tan rotunda que desarmó la estrategia del hombre en un segundo. Señor, dijo con voz clara y firme, las aventuras especiales no terminan con niños atados a peñascos para que mueran. Y los padres que aman a sus hijos no pagan a hombres malos para que los lastimen. Sus palabras, tan simples como brutales, cayeron sobre el tribunal como el tañido solemne de una campana. No había necesidad de metáforas. La verdad, dicha con esa honestidad infantil, bastaba. Ricardo levantó finalmente el rostro. Lágrimas resbalaban por sus mejillas, y por primera vez desde que comenzó el juicio, miró directamente a su hija. Elena, balbuceó, su voz hecha añicos. Silencio. Ordenó el juez con autoridad. Pero Elena ya había visto lo que necesitaba ver. Tal vez era arrepentimiento sincero, o quizás solo un reflejo de autocompasión. Nunca lo sabría con certeza. Lo único que tenía claro era que ella había dicho su verdad. Y que Blanco seguía a su lado, sólido como un roble, recordándole que existían seres que la amarían sin mentiras ni condiciones. El veredicto llegó 3 semanas después, en una mañana clara de otoño. La Sierra Blanca despertaba bajo una neblina dorada que envolvía todo en un ocaso onírico. Elena estaba en el prado, acariciando a Blanco mientras le enseñaba nuevas órdenes suaves, cuando Samuel apareció corriendo por el sendero con el teléfono en la mano, su rostro iluminado por una emoción contenida. Elena. Gritó, con la voz entrecortada. El comandante acaba de llamar. Tu padre fue condenado. La niña detuvo el cepillo sobre el lomo del caballo y se giró lentamente hacia él. Había esperado ese momento durante semanas. Pero ahora que llegaba, lo sentía como una marea de emociones contradictorias, alivio, tristeza, y algo más, un sentimiento que no alcanzaba a nombrar. ¿Cuánto tiempo? Preguntó, con una calma sorprendente. 15 años por tentativa de homicidio calificado, respondió Samuel, acercándose con cuidado. Y 10 años más por delitos de corrupción. Julio recibió 8 años, pero podría salir en 5 si sigue cooperando. Elena asintió con lentitud. 15 años. Eso significaba que ella sería adulta cuando su padre saliera. Una mujer con una vida construida lejos de su sombra. Y hay más, agregó Samuel, ahora con voz más suave. Hay novedades sobre tu mamá. Las investigaciones han revelado nuevas pruebas. El corazón de Elena dio un vuelco. Había pasado meses preparándose para ese momento, pero la verdad, cuando se acercaba, dolía más de lo esperado. Ella descubrió los fraudes de tu padre hace 2 años, explicó Samuel, sentándose en la hierba a su lado. Hallaron correos que ella envió a un periodista, prometiendo entregar pruebas. Desapareció la noche antes de la reunión programada. ¿Él la mató también? Preguntó Elena, con un hilo de voz.
No lo sabemos con certeza, admitió Samuel. Pero hay evidencia de que contrató a alguien para silenciarla. El caso ha sido reabierto oficialmente. Elena se recostó contra el cuerpo tibio de Blanco. El caballo, como si entendiera el peso que caía sobre sus pequeños hombros, bajó la cabeza y la rodeó en un gesto que parecía un abrazo. Allí, en medio del campo, con la niebla dorada envolviéndolo todo, Elena comprendió que aunque las heridas tardaran en cerrar, el amor verdadero, a veces con 4 patas y sin palabras, podía ayudar a sanar incluso las verdades más oscuras. Las lágrimas finalmente brotaron, no solo por la dolorosa confirmación de sus sospechas más oscuras, sino también por el alivio profundo de saber que su madre había luchado con valentía, intentando hacer lo correcto, tal como ella misma había hecho. Ella fue valiente como tú, susurró Samuel, pasando una mano suave y cariñosa por el cabello de Elena. Las dos intentaron detener a un hombre peligroso. En ese instante, Rosa apareció por el sendero cargando una bandeja con chocolate caliente y galletas caseras, un gesto simple pero lleno de ternura. Se había convertido en una segunda madre para Elena, ofreciéndole el tipo de amor incondicional y protección que la niña había perdido al descubrir la verdad sobre su padre. ¿Cómo te sientes, querida?, preguntó Rosa, envolviendo a Elena en un abrazo cálido y reconfortante. Confundida, admitió Elena con honestidad. Me alegra saber que ya no podrá lastimar a nadie más, pero sigue siendo mi papá, y eso duele. Es normal sentir así, respondió Rosa con dulzura. Puedes sentir alivio porque se hizo justicia y, al mismo tiempo, tristeza por la familia que creías tener y que se desvaneció. Más tarde ese día, el comandante Ferrer llegó a la propiedad con documentos oficiales relacionados con la custodia de Elena. Samuel y Rosa ya habían iniciado el proceso de adopción, y con la condena de Ricardo, no quedaban obstáculos legales. Hay algo que deberías saber, dijo el comandante Cintos, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. Tu padre escribió una carta. No estás obligada a leerla ahora ni nunca si no quieres, pero pensé que deberías tener la opción. Elena contempló el sobre durante un largo instante. Su nombre estaba escrito con la caligrafía inconfundible de su padre. Una parte de ella quería romperlo sin abrirlo, pero otra parte necesitaba saber qué palabras escondía. ¿Puedo guardarla para cuando esté lista?, preguntó con voz suave. Claro que sí, respondió el comandante, entregándole el sobre con respeto. No hay prisa para nada. Aquella noche, durante la cena, Samuel hizo un anuncio que todos ya esperaban, aunque no por ello dejó de emocionarlos profundamente. Elena, comenzó, con la voz temblando ligeramente por la emoción, Rosa y yo nos gustaría saber si aceptaría ser nuestra hija oficialmente, legalmente, y en el corazón. La niña miró a su alrededor, a Samuel con sus ojos gentiles y manos laboriosas, a Rosa con su sonrisa maternal y abrazos cálidos, y a Miguel, que ya se había convertido en un hermano protector. A través de la ventana, vio a Blanco pastando tranquilamente bajo la luz plateada de la luna, su silueta blanca brillando con calma y serenidad. Sí, respondió con voz firme y llena de certeza. Acepto. Ustedes ya son mi familia, de verdad. Las lágrimas que vinieron después eran distintas de las anteriores. Eran lágrimas de gratitud, de pertenencia y de esperanza renovada. Elena por fin había encontrado su lugar en el mundo, rodeada de personas que la amaban por lo que era, no por lo que podía revelar o esconder. Desde el exterior, Blanco relinchó suavemente, como aprobando la decisión, y Elena sonrió a través de las lágrimas, sabiendo que su nueva vida apenas comenzaba. Un año después, Elena estaba sentada en aquel mismo saliente rocoso donde casi había perdido la vida. Pero ahora el lugar había cambiado, ya no era un símbolo de terror ni abandono, sino un emblema de superación y renacimiento. El peñasco se había transformado en un recordatorio poderoso de su fuerza interior y de la bondad inesperada que puede surgir incluso en los momentos más oscuros. Blanco pastaba cerca, levantando la cabeza de vez en cuando para asegurarse de que ella estuviera bien. El vínculo entre ellos se había profundizado hasta crear una comunicación casi telepática que maravillaba a todos los que los veían juntos. Es difícil creer que fue aquí, murmuró Elena, acariciando con ternura la roca donde una vez estuvo atada. Sus manos, ahora curtidas por el trabajo en el rancho, dibujaron el contorno de la piedra con cariño y familiaridad. Samuel se acercó desde atrás, sosteniendo una pequeña placa de bronce que habían encargado especialmente para esa ocasión. ¿Lista para la ceremonia?, preguntó con una sonrisa a su hija adoptiva, la joven que había traído tanta alegría y un propósito renovado a su vida. Elena asintió,
observando mientras Samuel fijaba cuidadosamente la placa en la roca. En ella estaba grabado: en memoria de todos los perdidos en las montañas y en celebración de aquellos que encontraron el camino de regreso. Elena y Blanco, guardianes de la esperanza. La idea había sido suya. En los últimos meses, Elena y Blanco se habían convertido en un equipo de búsqueda y rescate informal para la región. Su conexión especial, junto con el conocimiento íntimo que Blanco tenía de las montañas, los hacía únicos para encontrar a personas extraviadas o en peligro. 3 personas este año, dijo Miguel, llegando por el sendero acompañado de Rosa y algunos vecinos que habían acudido para la pequeña ceremonia. 3 familias que tienen de vuelta a sus seres queridos gracias a ustedes 2. Elena se sonrojó con el cumplido, pero en sus ojos brillaba un orgullo sincero. Había descubierto que su experiencia traumática, lejos de quebrar su espíritu, había fortalecido su determinación para ayudar a otros en situaciones similares. Blanco hace la mayor parte del trabajo, dijo con humildad, acariciando la sedosa crin del caballo. Yo solo entiendo lo que él intenta decirme. Rosa se acercó con una canasta para el picnic que habían planeado después de la ceremonia. ¿Y la carta?, preguntó con suavidad. ¿Decidiste qué quieres hacer? Elena tocó el bolsillo donde guardaba la carta sin abrir de su padre desde hacía meses. Había llevado ese sobre a todas partes, una presencia constante que simbolizaba una elección que aún no estaba lista para tomar. Hoy sí, dijo finalmente, sacando la carta. Siento que estoy lista ahora. Con dedos apenas temblorosos, abrió el sobre y desdobló las páginas escritas a mano. La caligrafía familiar de su padre le trajo una punzada de nostalgia, pero ya no el terror que una vez sintió. La carta era extensa, impregnada de profundas disculpas y desesperados intentos de explicación. Ricardo confesaba el miedo paralizante que había consumido cada rincón de su vida, y cómo las implacables presiones financieras y legales lo habían empujado a tomar decisiones cada vez más desesperadas y equivocadas. Reconocía, con un dolor casi palpable, que había perdido de vista lo que verdaderamente importaba, el amor incondicional hacia su hija. En su obsesión por proteger su fortuna y su prestigio, se había convertido en alguien irreconocible. Sé que no merezco tu perdón, confesaba en uno de los pasajes más sinceros, pero espero que algún día puedas entender que el hombre que tomó esas decisiones terribles no era el padre que te amaba. El miedo me transformó en un monstruo, y por primera vez en mi vida logro ver con claridad en lo que me convertí. Elena leyó cada palabra en silencio, mientras Blanco permanecía a su lado, tan cercano y firme como siempre, como un guardián silencioso de sus emociones. Cuando terminó, dobló la carta con sumo cuidado y la guardó en su lugar, como si preservara algo frágil y valioso, aunque doloroso. ¿Cómo te sientes?, preguntó Samuel con suavidad, acercándose para compartir aquel momento. Triste por él, respondió Elena con honestidad, sin rastro de ira en su voz. Tomó decisiones terribles, sí, pero ahora está pagando por ellas. Y yo, ahora tengo una familia de verdad. Miró alrededor y sus ojos se posaron en cada rostro amable que la rodeaba, Samuel y Rosa, quienes la habían acogido con un amor genuino y desinteresado, Miguel, que se había convertido en el hermano protector que siempre había anhelado, los vecinos, que la trataban como parte de su propia comunidad, y, por supuesto, Blanco, su salvador literal y la fuerza constante que nunca la abandonaba. El sol comenzó a esconderse lentamente detrás de los picos de la Sierra Blanca, tiñendo el cielo con tonalidades cálidas de naranja, rosa y dorado que se reflejaban suavemente en las piedras a su alrededor. Elena se situó al lado de Blanco, en el borde del peñasco donde una vez el miedo la había paralizado, pero ahora solo sentía una profunda gratitud por el camino recorrido que los había traído hasta ese momento. Gracias, le susurró al oído del caballo, por enseñarme que la verdadera familia no es solo quien nos dio la vida, sino quien decide protegerla y amarla, día tras día. Blanco relinchó suavemente en respuesta, y Elena sonrió, con el corazón ligero y lleno de esperanza. Sabía que su historia, que había comenzado con traición y terror, se había transformado en algo hermoso, un testimonio vivo del poder que tiene la bondad, la valentía y el amor incondicional para florecer incluso en los lugares más inesperados. La Sierra Blanca se erguía majestuosa a su alrededor, como una guardiana eterna y silenciosa, y Elena sintió con certeza que allí, rodeada por quienes la amaban de verdad, había encontrado por fin su hogar definitivo.